Bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan? Bueno, todo podcast que yo hago siento que tiene un valor, pero hay un valor muy especial cuando se trata de testimonios de vida. Padres, igual que nosotros, pasando por lo mismo que nosotros, sin duda yo he aprendido más de padres que cualquier otra persona. Y quiero dar la bienvenida a los papás de Adriano, a Melissa y a Marcos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Nosotros nos conocimos, por supuesto, aquí en Panamá, cuando llegaron a atender a su hijo con el ABC y con la doctora Dolly y todo. Y una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que yo puedo hablar con los papás. Y el otro día yo tenía pacientes vía Zoom y ya había terminado. Y no sé si tú te diste cuenta, Marcos, pero tú entraste, como siempre entras, a sentarte en el sofá y me miraste con una sonrisa. O sea, fue una sonrisa tan cristalina, tan bonita, que yo en mi cabeza pensé, cuando tengas un minuto habla con ese papá, porque sé que algo está pasando con su hijo y sé que está contento. Y así fue. Fui, te hablé y me habías dicho todo lo que estás viendo en tu hijo. Pero más allá de lo que has visto, que yo sé que vamos a comentar el testimonio que han visto con sus hijos, o sea, qué ha pasado con Adriano, es el testimonio de vida. O sea, lo que me parece tan interesante de ti. Primero, tú tienes 10 hijos. Así es, así es. Entonces, yo quiero empezar al principio, o sea, para que esa sabiduría de padres pueda nutrir a otros papás pasando por lo mismo. Vamos a empezar contigo. 10 hijos. Y el último, Adriano. El penúltimo. El penúltimo, hay uno más chiquito. Una niña Luana, de 5 sí. años. Ay, ay, Luana. ay. Penúltimo, perfecto. Bueno, pero igual, digamos que está en los últimos, ¿verdad? ¿Qué tal esa noticia del autismo como hombre? ¿Cómo te enteraste? ¿Tenías intuición? ¿Lo creías? ¿No lo creías? Bueno, cuando Adriano nació, jamás me percaté. Él llegó al año. Él comía, no de todo, pero comía ciertas cosas, ¿no? Y no hablaba, eso sí. Decía unas 3 palabras, 4 palabras. Pero de pronto comenzó a retroceder. ¿No? ¿Cómo a qué edad? Ajá, pero yo no aceptaba que eso estaba pasando. Yo decía, no, hay que esperar, no, hay que esperar. De pronto no estamos actuando con él, sociabilizando bien. De pronto no somos nosotros los que estamos mal. Pero pasaban los meses y fue a empeorar la cosa. ¿No? Adriano comenzó ya comenzó a dejar de comer. Cuando ya comenzó a dejar de comer, comenzaron a venirse problemas más graves, que era su estado de ánimo comenzó a cambiar, comenzó a ponerse muy irritable, ¿no? Entonces, ahí es que comenzó Melissa. Marco, yo noto algo que no está bien con Adriano. No está bien con Adriano, tenemos que ver algo. Entonces ahí fue que Melissa comenzó a hablar con su hermano, que ella podría contarte. O sea, tú en ese momento, yo sé que él dice que él quería esperar, que está muy chiquito. ¿Cómo tú te lo tomaste cuando empezaste a ver cosas diferentes en Adriano? O sea, como yo era mamá primeriza, no me di tanto cuenta. Mi hermano, que es profesor, me dijo, ñaña, Adriano ya deberías estar imitando, mirando a los ojos. O sea, un poco de cosas que Adriano no hacía. Entonces, me metí en Google, Ajá, Doctor Google. Sí, y todas las cosas él las tenía. No nos miraba, alineaba los juguetes, no nos atendía, lo llamábamos por su nombre y no nos miraba. Casi todo lo tenía él. Entonces yo le digo, Marco, y él como que no aceptaba, como que de pronto faltó estimulación, él decía. Y yo, no. Entonces ahí nos fuimos a Quito, donde una neuróloga, y ella nos dijo lo que yo ya sabía, que tenía autismo. Y bueno. Ese mismo día, sí. Sí, averiguamos dónde fuimos y bueno, como me imagino todos los padres, nos pusimos a llorar, aunque yo ya sabía, pero bueno. Es muy difícil que te digan la palabra. Que te digan la palabra, como que salimos llorando. Ya. Y ella empezó toda la búsqueda. La búsqueda. Respecto a la doctora, el primer diagnóstico que nosotros buscamos, estuvimos 3 días con ellas. Evaluando. Evaluando. Ok. Primero estuvimos los 2 solos, después estuvo Adriano solo,
y después nos tuvo a los 3, durante los 3 días. Okay. Pero ella, cuando nos dijo de que Adriano no, tenía ciertas cosas, ¿no? Que eran, no todas, eran las del autismo, porque, por ejemplo, Adriano no le tenía miedo a la bulla. Unos juegos pirotécnicos para Adriano era lo más hermoso. Yo tengo videos de mi hijo, ¿no? Pero en otras cosas cada día se nos ponía peor. Entonces, pero ella nos dijo, miren, nadie les va a poder dar un diagnóstico verdadero de Adriano hasta los 6 años, 5 años. Imagínate. Pero para mí, él tiene rasgos autistas. No como todos los niños, pero el niño tiene rasgos autistas. Eso pasó con la doctora primero, ¿no? Y entonces ahí comenzó el gran camino, ¿no? Largo y tan duro, ¿no? Porque uno encuentra tantos caminos con el autismo, ¿no? Y la mayoría... Mucha información. No es que son errados, pero no te llevan a donde uno quiere llegar. ¿No? Entonces, eso nos pasó. Decidimos, después de tener una vida tan organizada nosotros en Bahía, en Ecuador, ¿no? Decidimos abrir una casa en Guayaquil en busca de terapeutas. Vale. Entonces comenzó la vida de mi hijo, una vida complicada, ¿no? Una vida complicada para él, dura, porque a una hora entraba a donde una terapeuta para que le enseñara a hablar, en la otra para otra cosa, y después entraba el sensorial. Sí, ¿no? Están ocupados todo el día. Una cosa que no descansaba. ¿Pero qué pasa? ¿No? De que después de 6 meses nos dábamos cuenta que la cosa no funcionaba. Nosotros pusimos a una licenciada, ha estado siempre con Adriano desde que Adriano tenía 3 años, ¿no? Nosotros lo teníamos en un jardín y ella era profesora del jardín. Entonces ahí ella lo vio a Adriano, y Adriano se paraba en un árbol, ¿no? De higo, y se quedaba, le gustaba estar horas ahí. Entonces decidimos de que teníamos que sacarla del jardín a ella. Entonces, para que esté todo el... para que esté ahí. Y entonces convencimos a la profesora que fuera con él, que se retirara del jardín y que se fuera con Adriano. Entonces, ¿qué pasa? Que el primer paso que dimos fue Guayaquil. ¿No? Fue a Guayaquil. Cogimos una casa, ya arrendamos departamentos y nos fuimos, ¿no? Entonces, ahí cuente usted. Pero yo quiero hacer un hincapié en algo, porque muchos de nosotros hacemos algo similar. Llega un diagnóstico a la casa y si no tenemos donde vivimos lo que necesitamos, a veces nos toca mudar la vida, irnos a otro lado. Así es. O sea, eso es el nivel de compromiso que uno tiene que tener. Y uno va donde siente que es mejor. Pero con eso dicho, tú dijiste algo muy clave. Dijiste, tuvimos 6 meses, ya habías hecho la movida. ¿Okay? 6 meses dándole terapia para que no te funcionara como tanto soñabas que iba a funcionar. Y también dijiste otra cosa. Dijiste, hay tantos caminos que uno puede tomar en el autismo. Yo siempre quiero que la gente entienda que el primer camino tiene que ser el orgánico, porque cuando vas con terapias nada más o con medicinas que son tate quietos, trabajas solamente la superficie del autismo, no las raíces, los problemas médicos que están debajo de nuestros niños. Por eso que no te funcionó 6 meses de terapia, porque había otras cosas pasando. Pero en ese momento, miren a estos papás, qué tan grande el sacrificio. ¿Sabes cuántas personas están mudándose de país, endeudándose con terapias y un montón de otras cosas, y el niño no avanza? Es que no para ahí. Cuéntame, ¿qué más pasó? Fueron casi 4 años. No fueron, o sea, solo él, o sea, nos íbamos los viernes, o sea, y regresamos los domingos toda la semana. O sea, estabas viviendo en los 2 lugares. En los 2 lugares, y a veces nos quedábamos en Bahía, que somos de donde somos nosotros, y iba mi mami con la maestra de él, porque teníamos también la niña de 5 años en la casa. Entonces era todas las semanas ir los viernes, regresar los domingos, ir los viernes, regresar los domingos, por casi 4 años, para las terapias convencionales nomás. Wow. Y en sí eso, de la hora trabajó 10 minutos, de otra hora 10. O sea, en sí yo veía que
como que todo estaba igual, pero peor era no hacer nada, ¿no? Porque en Bahía no hay todo ese tipo de terapias. Hasta que, gracias a Dios, una amiga me envió su Instagram. De verdad. Sí. Qué lindo. Y ahí nos dimos cuenta de todo lo que es el microbioma, el intestino. Digo, de ley, eso es lo que le pasa a mi hijo. Por eso él llora, grita. Yo era una desesperación. Mi hijo no comía hasta casi los 8 años. ¿Y qué comía? De lo que sí comía, ¿qué comía? Él solamente comía lo que no podía. O sea, chifles procesados, el Pediasure que lo mantuvo, digamos, Vivo. vivo. Vivo pero adicto. Ajá, galletas, pan de panadería. Gluten, azúcar y Nada lácteos. más. O sea, pero, Avena de Avena. maracuyá procesada. Llena de azúcar. pero no comía ni un arroz. O sea, de comida no comía nada. Ni siquiera un arroz, un pollo, nada. Yo todos los Por 8 años. Por 8 años. Y yo todos los días me levantaba llorando, así con ganas de morirme literal. Yo sé lo que es eso. Ajá. Horrible. Como Sí. que quieres alimentarlo y no puedes. Ajá, y cuando él tenía como 3, 4 años, le tratábamos de meter jeringas con cremas, igual él tenía fuerza, igual botaba todo, o sea, igual no estaba comiendo. Trauma, full Ajá, trauma. Y era demasiado frustrante para nosotros. Y como digo, gracias a Dios me dieron su Instagram, que le agradezco por tanta información gratis que da. Y gracias a usted también, la doctora Dolly, la encontramos y apartamos una cita vía Zoom con ella. Ok. Y es impresionante, o sea, con la primera cita le contamos lo de Adriano, ella nos dijo lo que no podía comer. Que era todo. Que era todo. Pero yo decía, pero ¿cómo vamos a lograr que él coma si él ni siquiera un postre comía? O sea, si usted le daba un postre tampoco se lo comía. Era solo eso. Entonces, ella lo mandó a desinflamar, que gracias con los ozonos rectales en Guayaquil. Y eso lo desinflamó y le permitió comer. Por eso yo le digo a la gente que no se desanimen si no tienen para venir a Panamá. 100%. Porque antes de yo venir para acá, el problema de la comida de mi hijo lo solucionamos. O sea, es un problema inmenso, es la base de todo. Ajá. La gente dice, "Ay, no, yo no puedo ir porque Panamá es muy caro, porque sea". No, están hablando de, vieron algo en Instagram, sacaron una cita y la doctora pudo solucionarles en su propio país un problema muy grande. Exacto. Y nosotros nos mirábamos con Marco, pero ¿cómo vamos a lograr que él coma esto? Eso es imposible. No, era una locura. Cuando le quitamos las cosas, él parecía como un drogadicto que necesitaba comer eso. O sea, ¿Con qué hacía ese síndrome de abstinencia? Revisaba todos los anaqueles, la refri. O sea, fue durísimo. ¿Cuánto tiempo más o menos duró esa síndrome de abstinencia? 2 semanas, 3 semanas, y igual él seguía, y nosotros, o sea, o sea, porque era él gritaba y lloraba y nosotros desesperados no sabíamos por qué. De ley le dolía la barriga, tenía de ley gastritis, acidez. La doctora, gracias a Dios, como yo digo, por medio de una cita, ella nos envió un kit para hacerle los exámenes a Estados Unidos y ver que él tenía parásitos, tenía hongos, tenía cándidas, tenía inflamación. Entonces, ¿cómo iba a comer? Claro, se sentía mal. Me gustaría antes de seguir, ¿no? Es para empatar bien esa cara de felicidad que tú percibiste en mí. No, quisiera retroceder un poco. Venga, donde quieras. ¿Por qué? Porque la situación que vivió Adriano es peor todavía de lo que hemos contado. Ok. Porque nos estamos saltando un poco. Adriano lo hicimos ver como de 4 o 5 especialistas. Contamos la primera, ¿no? Antes de esa tuvimos a un neurólogo, ¿no? De que dijo que había que hacerle unos exámenes a Adriano, pero ¿qué pasa? Que él tenía un hijo autista y nos los habían recomendado como la mayoría, la cosa más hermosa, buenísimo, ¿no? Entonces cuando Adriano andaba que movía y le quería coger una cosita ahí, entonces él se ponía medio molesto, ¿no? Entonces dice, cójalo nomás, dice, porque él no va a cambiar nunca. Dice, yo tengo un hijo que es autista. Es más, dice, yo duermo en un cuarto separado y él duerme, todavía tiene 18 años y la mamá lo viste. Entonces yo dije, estamos en el camino tan errado aquí, yo no vuelvo aquí jamás y no he podido ayudar al hijo. Porque no lo crea posible. No lo creía posible. Entonces, pero ¿qué pasa? Que de ahí, ese fue uno. Pero después estuvimos en
en Guayaquil, cuando estaba en Guayaquil, la hicimos ver de otra neuróloga, porque Adriano cada día se empeoraba, Miriam. En que él lloraba, quizás era por las inflamaciones, de los dolores, del hambre. No, a la 1 de la mañana se despertaba con unos llantos y se amanecía llorando. Entonces fuimos donde esta doctora en Guayaquil y ella nos les mandó unas pastillas. Risperidona. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que lo estábamos era drogando para que él descansara un poco. ¿Me comprendes? ¿Ya? Y él ahí sí logró que a las 8 de la noche se quedaba dormido. Pero nada de mal genio. No, pero eso sí, con un mal genio terrible. No descansaba realmente, No. pero algo pasaba, claro. Entonces, y así fueron, ¿no? Hasta que, gracias a Dios, la llamaron a Melissa. Pudimos, por el intermedio tuyo, que nos dieras el teléfono de la doctora Dolis, ¿no? Y ahí comenzó una nueva lucha que no sabíamos qué iba a pasar hasta ahí, ¿no? Porque habíamos bregado tanto y no lográbamos nada y cada día se nos empeoraba la situación, ¿no? De que nos entregamos. Eso sí, seguíamos nosotros siempre, hay que creer en alguien. Pero viéndote 100% creí, porque siempre cuentas la historia de tu hija, cómo era y cómo está. Entonces una mamá jamás va a mentir sobre eso. No, entonces, no podemos. Entonces eso me dio confianza. Y yo le dije a Marco, no, tenemos que ir. Y bueno, gracias a Dios hace 6 meses vinimos a hacer el ABC, que nos fue súper bien, con Mer, con las células, con la doctora. Imagínate que volvimos otra vez a los 6 meses y si Dios quiere pensamos seguir viniendo porque hemos visto cambios en Adriano. O sea, hemos visto que él está conectado, que nos entiende. Antes le decíamos, Adriano, cierra la puerta, ni siquiera sabía lo que era la puerta. ¿Ya? Entonces son tantas cosas que para una mamá con un hijo neurotípico es algo normal, pero para nosotros lo es todo. Para nosotros que nos mire, o sea, cualquier cosa es grandísimo. Cuéntale por ejemplo, Adriano nunca lo hemos cargado caminando en Bahía hasta ahora. Por el tema de lo que él quería. Ajá. Él, por ejemplo, íbamos a un comisariato. Ok. Entonces teníamos que ir alguien de la familia para que él se quede en el carro con Adriano, ¿no? Porque a veces no se quería bajar. No se quería bajar. ¿No? Y si se quería bajar en algún lado, él quería comer gelatinas, cosas así. Entonces era tan duro, ¿no? No recibía órdenes, ¿no? No esperaba. Entonces, ahora que llegamos a Panamá de nuevo, por segunda ocasión, la primera vez conseguimos estar casi al lado de aquí, de la torre donde están ustedes, ¿no? Y entonces cruzábamos nomás, ¿no? Entonces tampoco no había ese recorrido, lo llevábamos a uno de los moles, ¿no? Y ahí lo manejábamos, se ponía bravo. Pero ¿qué pasó que ahora, ¿no? De que no llegamos como a unas 10 cuadras de aquí. Entonces un día le dije, ¿no? Vamos probando, ¿no? Y comenzamos a caminar con él, ¿no? Y ahora recorre por cualquier lado de Panamá, nos vamos a los centros comerciales, él espera, ¿no? Tenemos hasta fotos, por ejemplo, la mamá probándose ropa y él sentadito en el vestidor. No, y lo más increíble es que lo mete a la tienda a comprar cosas que a él le gustan comer, que es por lo que en Bahía nos daba miedo. Bueno, primero porque él no quería caminar en una cuadra, solamente siempre en carro o en cuadrón, siempre. Y el miedo de que siempre hay una tienda al lado, ¿no? De que él siempre quería comer cosas, pero ahora lo metemos a las tiendas y él como que a veces quiere, como que pulsea, y nosotros, no, Adriano, no puedes comer. No. Entonces él acepta. Entonces nosotros hemos reencontrado a nuestro hijo, o sea, es una cosa increíble. Y por ejemplo, él ahora, o sea, como le variamos la comida, él a veces, por ejemplo, si no le toca comer hoy día guineo, por ejemplo, él dice guineo, no te toca guineo, y él dice mango, no te toca mango, manzana, no te toca manzana, melón. Entonces él ya va nombrándonos las frutas y ya es como que estuviéramos conversando con él, o que tiene hambre, o que tiene sueño, o que quiere pasear, o que ayer me dice shopping, o sea, y él no decía ni una palabra. O sea, que te empezó a hablar con esto. Ajá. Yo quiero echar un poquito más el tape para atrás. Ajá. Tú me dijiste que con la doctora, o sea, él no comía nada. Nada. Que es el problema número 1 de casi todos los pacientes que vienen acá.
los papás piensan imposible que coman. Obviamente te has escuchado de 2 papás que te dijeron que se sentía imposible y lo lograron. O sea, que es posible porque la parte orgánica es demasiado importante. Cuando la doctora a ti te empieza a desinflamar a tu hijo con ozonoterapias rectales, ¿fueron? Sí. Ok, en tu propio país. Ajá, Ni siquiera habías pisado Panamá. Sí, ni siquiera. ¿Qué pasó en ese momento? O sea, ¿cuándo él empieza a ceder el tema de la alimentación? O sea, ¿tienes algún día en mente de que o dejó de llorar? No, sí tengo. Mire, le hacían 3 semanales. Terminó las 15. 15 sesiones de Ajá, las ozono. 15 se esperó 4 meses. Cuando empezó a hacer la segunda, como quien dice, después de 4 meses, él empezó a tener curiosidad por la comida. Nos miraba, o sea, ya lo veíamos con intención de querer comer. Entonces, Rocío, que es la maestra que yo la adoro, y Adriano la adora como que si fuera su segunda mamá, ella nos ha ayudado demasiado. Ella le empezó a dar granitos de arroz, así como cuando es bebé. Y él quería, pero como su organismo nunca había tenido comida, él nunca en toda su vida había comido arroz. O sea, nunca. El año que yo le quise dar, él ya no lo quiso. Ya, entonces él como que se le regresaba la comida y ella se comió una cucharadita, porque nosotros no estábamos allá, estábamos en Bahía, y ella estaba allá con mi mami. Y nosotros llorábamos de la felicidad. Y luego al otro día le di carne, así, pedacitos pequeñitos, y después le di pescado, y después así, y le fue dando poquito a poquito, y Adriano come carne roja, come de todo, come cerdo, pavo, pescado. ¿Qué notaste todo. a nivel conducta? O sea, porque me dices que lloraba todo el tiempo. Cuando empieza a comer, ya lo desinflamaste, empieza a comer, ¿notas algún cambio en su estado de ánimo? ¿Qué notaste? 100%, porque él pasaba llorando y no le entendíamos, y como dice Marco, se levantaba en la madrugada y ya después, o sea, él solamente se frustra cuando no le entendemos algo, ¿no? Porque él es poco verbal, ¿no? Estamos ahorita en trabajándola, eso. claro. Ajá, sí. Pero ya después no, o sea, él está tranquilo. O sea, una cosa importantísima que me parece, cuando nosotros llegamos aquí, la doctora Dolly le mandó a hacer exámenes para ver a qué él era alérgico. Y era alérgico a demasiadas cosas, que a veces uno le da a los hijos sin saber. Pero qué interesante, porque él mismo rechazaba todo. Pero hay un asunto que no lo estamos diciendo. No, en la etapa de felicidad nuestra, no, porque fue una felicidad, no, de que comenzó a comer de todo. Pero ¿qué pasa? Que en una de las consultas que teníamos de Ecuador a Panamá con la doctora Dolis, viene y nos da la gran noticia, nos dice, muy bien, los felicito, pero ahora tiene que haber una dieta. Y Adriano no puede comer 18 bananas. No, Eso sí. ni tampoco repetir las mismas cosas el mismo día. Entonces hay que comenzar a meter orden. Entonces ahí comenzó de nuevo la pelea. Sí. Con Adriano. Pero ya estábamos tranquilos porque ya comía. Claro. ¿Ya? Entonces ahora, en este último mes que hemos estado acá en Panamá, con el segundo tratamiento, hemos estado viendo, ¿no?, de que Adriano va cambiando tan acelerado, y con la experiencia que ya tuvimos en el primer tratamiento, que nosotros nos fuimos con todas las esperanzas que ustedes nos habían dado, que en los siguientes 6 meses se iban a ir viendo los verdaderos cambios. ¿Y fue así? Así fue. Por supuesto. No, por eso estamos acá. ¿Qué vieron? O sea, comenzamos a ver a un Adriano, ¿no? O sea, como yo considero que mi hijo ahorita en la actualidad está en un 75%, ya es neurotípico en su 75%. Wow. Ya, y espero, ¿no?, que cuando nosotros regresemos de nuevo a Panamá después de 6 meses, si Dios nos lo permite, espero que estemos en un 85, 80%. Yo digo, el que pide poco es loco. Escúchame, es que yo he sido una persona, ¿no?, que en toda mi vida me he puesto en la lucha. Y esta es la última lucha que quiero liberar. Y gracias a Dios, creo que he encontrado el camino correcto, donde verdaderamente nos están ayudando, Miriam, créemelo. Se me eriza, mira, me puede ver la cámara, se me eriza la piel porque parte de mi lucha es
organizar a los padres, así sea que nunca vengan a Panamá, que sepan que hay un orden, que no importa qué plata tú tengas para gastarte en qué terapia, si tu hijo no está comiendo, tiene que ser la primera instancia, la alimentación. Y es verdad, o sea, son pasos, obviamente, de comer natural a luego comer organizado. Todo tiene una razón, una raíz, y está muy bien porque son padres unidos. Pero hay algo que tú dijiste que a mí me está rondeando la cabeza porque yo me identifico, pero les quiero hacer la pregunta sin juzgar, porque yo también me pasa y me ha pasado y le pasa a papás. ¿Ustedes sienten que es más fácil que otra persona lo haga? Por ejemplo, el tema de la alimentación. El que rompió la barrera, ¿verdad?, fue la maestra. Ajá. Y me pasa a mí muchas veces que la tutora de Raquel de repente va más allá con Raquel que yo, y yo me quedo con la boca abierta. ¿Te ha pasado que sientes que los límites de tu hijo, a veces nosotros como padres le ponemos un poco más? Siempre me pasa eso. O sea, Rocío ha sido nuestro ángel, de verdad. Porque con ella ha aprendido tantas cosas. O sea, él le tiene a ella obediencia, le tiene respeto, la ama. O sea, él tiene tanta empatía con ella. Si él la ve llorando, él le seca las lágrimas, que ni a mí. O sea, tienen una conexión increíble. Pero ella rompe más sus límites de cualquier persona. Es que ella le pide más, como dices, uno mismo lo limita, no puede. Y ella siempre, no, señora Melissa, él puede. Y ella le enseñó a vestirse solo, ella lo enseñó a ir al baño. Ella fue la de la comida, o sea, la que le fue dando, porque con nosotros hubiera sido más duro, porque los niños a veces con los padres como que... ¿Pero sabes por qué? Porque saben que el amor que... Por el miedo. No hay un ser humano que ame a un hijo más que un padre o una madre. Exacto. Y ese amor nos hace temer por ellos tanto que si yo me propongo que mi hija coma y no lo hace, yo me vengo abajo. Exacto. Algo que un tutor o un profesor, no importa cuánto ame a tu hijo, no lo parió. Exacto. Y los Bien. miedos son diferentes. Ella no le va a quitar el sueño no lograr que el niño haya comido esa banana o ese pedazo de carne. A nosotros Nos morimos. nos morimos porque le ponemos un significado más allá de él simplemente no se logró. Es no lo va a hacer nunca, cuando yo no esté, ¿quién va a cuidarlo? Siempre lo llevamos a un límite, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que parar estos miedos que tenemos y atrevernos. ¿Te ha pasado, Marcos, que sin querer tú mismo le pones un límite por miedo o tú eres al revés? No. Eso me pasa con mi hijo. ¿Sí? Y en otras cosas no soy así. Ajá, tú tienes 10 hijos. Nunca he sido así. Siempre he sido una persona muy directa y fregada. Pero con él, no he podido. ¿No? Y eso es lo que nos ayuda, Rocío. Antes, más bien, a nosotros nos corrige. Sí, Cuando ella vemos siempre. que cometemos A un mí error. también me corrigen. Sí, Ajá, sí. y ella coge sin decirlo delante de Adriano, nos coge. No es así esto. Miren, están haciendo mal. A mí a veces me sube la rabia, pero es verdad. O sea, a mí me pasa que así como tú me ves aquí sentada y la gente dice que ella hay que seguir lo que dice ella, me pasa que de repente me escribe la tutora y me dice, señora Miriam, usted le dio un poco más de comida este fin de semana a la niña porque la tengo como un loco corriendo por todas partes. Y yo voy a ver, ¿sabes qué? Sí, le di, por ejemplo, aunque sea gluten free, dairy free, no lo estamos dando procesados, pero capaz pasó algo y le di algo procesado, aunque no tenga gluten, leche y azúcar, igual la jode. Y sí, ok, pues venga. ¿Y qué pasa? Es que aquí le estoy mintiendo, estoy jodiendo a mi propia hija, la niña llega, está desregulada y encima me echa el agua de una. Raquel, ¿qué comiste el fin de semana? Mi mamá me dio chocolate. Ok, entonces, ¿qué pasa? De una vez viene y yo me siento como que parte de mí dice, yo sabía que no se lo tenía que haber dado. La otra parte sé cómo recuperarla también porque no soy inconsciente, sé que yo con un carbón ya la tengo. Pero por otro lado me duele no haber podido en ese momento ponerme más dura y que me lo tenga que reclamar otra persona. Se lo agradezco al final siempre, pero no te voy a mentir que no, dentro de mí no tengo como... Me doy rabia, me da rabia que alguien me tenga que reclamar algo que ya yo sé. ¿Te pasa o no te pasa? No, por supuesto. Eso justo lo iba a decir. Por ejemplo, cuando el niño se iba el fin de semana con Rocío, mi mami, Rocío nos llama y nos dice, ustedes le dieron de comer guineo y sandía a Adriano. Y nosotros le decimos sí. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que porque nosotros anotamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo que él come para ver si coincide con días buenos o malos. Los días, o sea, si 3 fines de semana comió guineo
y se puso así. Entonces ya uno va como que... Y ella siempre le ha echado la culpa a eso, al guineo y a la sandía. Y como Adriano no es que se quiere comer un guineo, pues se quiere comer 5. Por supuesto. Y media sandía. Ya, entonces, ella se da cuenta de todo eso. O sea, ¿Te lo reclama? Sí. ¿Y cómo te sientes? O sea, como dices tú, así. pero al mismo tiempo le digo, gracias por... Es que tenemos que corregirnos. Tenemos que agradecerle a estos profesionales. Yo creo que el truco está en jamás dejar que el ego nos gane. ¿Ok? Yo soy su mamá. Ya, quiero que coma el pinche guineo. Deja de reclamarme con ese ego hablando. Porque sabes que le hace mal. ¿Ok? Y también nuestros profesionales. Usted no sabe lo que está haciendo. No, a mí nunca me lo he dicho de esa manera, pero uno se puede llegar a sentir así cuando te reclaman. Es saber decir lo que ven acá. A Rocío o a Diana, que es la tutora de Raquel, lo que más le importa en la vida es que ese niño esté bien. Al igual que a mí. Entonces tenemos que, cuando se me sube la rabia, yo respiro y digo, es que ella tiene razón. Ella tiene razón. ¿Por qué le di, aunque sea gluten free, todo lo que tú quieras, algo que yo sé que la va a poner hiperactiva? La que sufre al final es mi hija. La que no aguanta estar en su propio cuerpo. Entonces, como te digo, podemos trabajar orgánicamente para que ellos logren comer más cosas, pero tenemos que entender sus límites y no dejar que el ego nos juegue en contra de que el profesional nos está reclamando algo y que no sea un reclamo. ¿Sabes qué? Si nos tiene que llamar la atención, si no hicimos bien. Y tenemos que rectificar. Porque ¿sabes lo que pasa? Hay veces, y me ha pasado con diferentes padres, que luego no saben qué pasó con el niño. Entonces, ¿qué pasa? Te llaman de la escuela, ay, no, es que Raquel le fue fatal hoy y tú te quedas derrumbada y no te quieres ni parar el próximo día y no pensaste ni siquiera que fue el guineo. ¿Verdad? Siempre estamos con el miedo que regresen, que tengan regresiones. Pero yo creo que cuando empezamos a aprender la parte orgánica, ¿no es más rápido entender qué pasa con él? Demasiado. Nosotros le dimos un día camarón a Adriano y volamos a la clínica porque ya se estaba hinchando, ya se le estaba cerrando. Por eso digo, es tan importante cuando un hijo ya empieza a comer, a hacer los estudios, porque hay muchas cosas. Adriano es alérgico a muchas cosas y sensible a muchas cosas. Y otras cosas que en los exámenes no sale que sea sensible, como el guineo o la sandía. Pero si le doy mucho, de pronto le cae mal, aunque él no sea, o sea, aunque no sea sensible. Claro, porque la conducta cambia. Eso es lo que Dolly siempre ha dicho. O sea, entendemos intolerancias. Si te sientes mal, si la barriga se te infla, si vomitas, si tienes gases, si te constipas, ok. Si tienes diarrea, intolerancia. Si te brotas, se te hincha, cierra la tráquea, alergia. Sensibilidad, tu cuerpo lo rechaza porque no tienes cómo digerirlo. Pero la conducta, ¿verdad? Puede que a mi hija no tenga ninguno de los tres, pero de repente le doy algo y empieza a correr como una loca. Tenemos que tener ojo al Cristo ahí, pues. Otra cosa que es necesario, antes que conversábamos del ozono, ¿no? Aparte del ozono, ¿no? La doctora Dolis le mandó un tratamiento de algunos productos, pastillas, suplementos. Durante todo ese tiempo también, Adriano, ¿no? Antes de venir. O sea, que no fue el ozono, sino que fue todo un complemento. Todo ese trabajo, ¿no? Que lo fueron llevando, ¿no? Y siempre nosotros pasando la información a ella y ella cambiando ciertas cosas. A veces reaccionaba mal con algún producto, ella se los cambiaba, ¿no? Entonces, y así fue. Pero es bueno que acabas de decir eso. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces los papás me escriben o me dicen, ay, ¿cuál probiótico usas? ¿Cuál suplemento das? Porque sea natural no significa que es inocuo. Si yo le doy vitamina D a mi hija y mi hija le cae mal porque no la puede metilar o no lo digiere, la estoy inflamando. Entonces eso también puede pasar con el mejor de los doctores, que te puede hacer un estudio, decir, mira, tu hijo es deficiente de vitamina D y te da vitamina D. Y aunque sea deficiente, esa vitamina D lo inflama. Entonces, un doctor tiene que entender cómo meterlo en otra parte, sea por vena, sea por sol. No, y los padres también, pues. Tienen que comprender que cada organismo de cada persona no es igual. Entonces, siempre hay que estar en contacto con el profesional que está ayudándonos, ¿no? Para ir informando, porque todo no va a salir, ¿no? Como por ejemplo, si son 3 suplementos, primero uno, después el otro, porque si le das los 3 juntos no vas a saber cuál es el que le cayó mal. Tal cual. ¿Y cuántos días tú le das, por ejemplo, un suplemento antes de darte cuenta que le cae bien o mal? ¿Cuántos? Días. Por ejemplo, cuando era magnesio, 1 semana. Ya. Después de una semana, si está todo bien, agregas otra cosa. Agrego otra cosa. Porque me pasó que al principio le di 3 de un solo
Y Adriano comenzó y digo, Dios mío, ¿qué será? Y llamé a la doctora y me dijo lo que estoy diciendo ahorita, que le vaya dando uno por uno para ver cuál era. Se y ahí tiró nos al dimos, piso. y Se nos tiró dimos- al piso a llorar. O sea, que tiene que haberle dado cólera. Ese fue con el probiótico, se tiró al piso y gritaba como loco. Mi vida. Eso le cayó mal. Entonces la doctora dice, no, le vamos a dar. Y ella ya busca, por eso es que cada niño es Un mundo. un mundo. Ujú. Yo recuerdo una vez me vendieron la idea de un probiótico de Nueva Zelanda. Valía, en esos entonces, eran como $200. Estoy hablando de hace una década atrás. Y la traída, total, eran como $300. Me lo habían vendido como la última Coca-Cola del desierto. No recuerdo ni con qué doctor o dónde lo vi. Mira, hice hasta lo imposible para conseguir esa vaina. Cuando llega el probiótico, recuerdo que era un polvo que yo tenía que echarle en el jugo. Era como si yo le hubiese dado cocaína a mi hija. Se puso loca. No, loca. Era una locura. Y yo llamo al doctor en ese momento, ay, no, es que le cayó mal, pues. Y yo, toda esa plata a la basura. Pero es así. Hay veces que el microbioma no está listo para recibir ciertos microbios. Por eso es que no hay nada inocuo. No quiero que la gente se sienta tampoco que no hay nada que hacer. Claro que sí, pero dirigido, poco a poco, una cosa a la vez, porque tu hijo realmente lo necesite. No podemos improvisar con nuestros niños más. Ahí tocaba. O sea, hace 15 años atrás no teníamos los estudios que tenemos hoy o los doctores que tenemos hoy. Entonces, hace 15 años atrás me tocaba improvisar. Y en conclusión, con la experiencia que nosotros hemos tenido con Adriano, para la conclusión que yo tengo es, no, que hay que comenzar, no, es por la cuestión del intestino, 100%. ¿no? Y después buscar los terapeutas para Después, cualquier sí. cosa, para que ayuden. Pero si lo hacemos en la forma... Es por gusto. ¿no? Es por gusto. Por gusto. O sea, el niño va a ir empeorando cada día más y no se va a llegar a absolutamente nada. Eso también eso es un buen punto, Marcos, que haces, porque hay gente que piensa, bueno, mira, la alimentación es muy difícil, yo no tengo plata para ir a hacer ninguna ABC, yo me quedo como estoy. Pero están hablando del niño que tienen enfrente y no saben que el niño va a empeorar. Porque estas colonias de bichos empiezan a crecer, Sí. porque el sistema inmune empeora aún más, porque la inflamación sube, las funciones cognitivas bajan. O sea, esto, y después viene la hormona sexual, viene la pubertad. Sí. Entonces, no es para asustar a nadie, es para hacerlos entender que hay que cambiarlo. La alimentación hay que cambiarla. Hay que investigar ese microbioma cuanto antes para hacerle como un parado a la evolución negativa del niño. Porque va a venir. Va a venir. ¿No? Es más, yo casi todos los días conversamos con Melissa, ¿no? Que nuestra carrera es contra el tiempo. Yo tengo que estar aquí cada 6 meses hasta que mi hijo se haga adolescente. O sea, no puedo perder un momento de esta Yo lo que quiero... carrera. Yo te entiendo, pero ¿qué pasa? Que yo siento que puede ser muy abrumador sentirse que uno está en contra del tiempo. Porque cuando estás en contra del tiempo, no vives la vida. Tú puedes usar la idea para tener un plan. Mira, podemos venir cada 6 meses, estamos tranquilos con esto porque sabemos que al niño lo vamos a tener bien. Pero para personas que capaz no pueden venir cada 6 meses o no pueden venir nunca, yo tengo la perspectiva de que un día a la vez, una cosa a la vez. Si hoy pudiste quitar la pizza, hoy ganaste. O sea, uno tiene que buscar a su medida cómo vivir la vida a pesar de un diagnóstico. ¿Por cuántos años ustedes fueron? O quiero saber, Melissa, ¿tú te sigues sintiendo atrapada con el diagnóstico de tu hijo? ¿Atrapada en qué sentido? ¿En que 4 años yendo y viniendo de Quito, pues ahora viniendo a Panamá? O sea, ¿o has empezado a vivir un poco más tu vida? O sea, me siento mucho más tranquila porque sé que lo que le estamos haciendo le está funcionando. Ok. Antes era una frustración porque no le estaba ayudando. O sea, casi 4 años en Guayaquil y 1 en Manta, que me olvidé de decir. 5 años total. Ajá. Entonces, este año por los terapeutas y este año otra vez por las terapias, y nos dijo una psicóloga, nos dijo, no, el niño ya tiene que estar con ustedes y que viaje así sea 2 veces a la semana a Manta a recibir las terapias, y es verdad, Adriano se prendía, él ya no se quería ir por nada del mundo de la vida porque ya quiere estar con nosotros, y él a decir, ¿por qué mi hermana de 5 años sí está con mis papás? Entonces, eso le Que estaba, él no es un bulto. eso le estaba haciendo más mal. Qué bien. Qué bien, o sea, la doctora nos dijo, la mejor terapia es estar con ustedes y que ustedes lo traigan 2 veces a la semana. Y como, gracias a Dios, tiene a Rocío para las tareas y ella le ayuda en todo. Entonces, este año él ya va a estar con nosotros en Bahía y estudiando con su hermana en el mismo colegio de su hermana, y él ya se va a sentir parte de lo que siempre debió. Porque nunca, bueno, uno después ve, ¿no? Pero en realidad yo nunca le sirvió tanto sacrificio de alquilar casa, o sea, de tener
así de ir, venir, porque no vimos nunca cambios así en Y la él. familia queda golpeada. Hasta que realmente le cambiamos, o sea, la doctora que lo desinflamó, que él ya come, eso fue lo que vimos. Ese fue el cambio que no vimos en 5 años. Ahora, Marcos, para ti, porque como dices, estamos contra el reloj, pero digamos que yo entiendo que capaz no lo quisiste decir como que vives apurado. No, es que yo pienso que quizás se me comprendió mal. Okay. No, lo que yo pienso es de que entre más rápido, Aseguro. entre más temprano se ande, es mucho más fácil llegar a la meta de uno, que es que la criatura esté lo mejor que se pueda. Viste mi pregunta, ¿cómo haces con esa filosofía que es correcta? Es correcta, entre antes, mejor, entre más rápido, mejor. Sí. ¿Cómo haces para vivir y ser contento a pesar de un diagnóstico y a pesar de ¿cómo tú sientes ahora que estás viviendo, gozando más a tu hijo, a tu familia? Por supuesto. O sea, es más, ya quiero llegar a Bahía. Ya quiero que se llegue el día que nos vayamos a Bahía para andar con Adriano, eso le decía a mi mujer, ¿no? Para irnos a caminar en las pistas de patinaje, en las pistas de las bicicletas en Bahía que hay por todos lados, andar caminando con él así como ando acá, que jamás lo habíamos hecho. O sea, y tú ahorita estás buscando cómo gozar tu vida después de tener estos cambios con tu hijo. Así es. Y otra cosa muy importante, que también era desesperante, Adriano no tomaba medicina. Entonces, cuando él se enfermaba, no te imaginas, horrible. A él lo operaron a los 3 años de las adenoides. Y nosotros decíamos, ¿cómo le vamos a dar los remedios? Hablamos con el doctor y él nos dijo, tómenle en cada media hora la temperatura y si no le da fiebre, o sea, no le damos antibiótico, porque la verdad no hubiéramos sabido ni cómo metérselo. Se arrancó el IV. Y o sea, fue tan horrible, pero tan cierto lo que nos dijo. Si ustedes no logran que el niño tome medicina por una simple enfermedad, lo van a tener que internar en UCI. Sí. Y gracias a que la doctora, o sea, gracias a que el niño come, vino también esto de que él tome las medicinas. Él toma hasta la medicina más mala. Entonces, yo siempre le decía a Dios, o sea, una de las cosas que más a mí me desespera es que mi hijo que no hablaba nada y que no comía nada. Pero yo decía, si mi hijo come, o sea, va a estar vivo y sano. O sea, prefiero eso que si me dan a elegir, o sea, poniéndome... Pero es que una cosa lleva a la otra. Poniéndome como que al extremo, ¿no? De elegir. Y miren las medicinas, cómo se las toman, las cosas más malas. Entonces, y ahora él ya está hablando también. Entonces, imagínense que nosotros estamos demasiado felices. Hace acuerdo, el de las pastillas. Pastilla de su suplemento. Te digo, o sea, han llegado muy lejos, sin duda 5 años dándole contra la pared. Gusto. ¿Verdad? Nada nunca creo que es por gusto, pero yo creo que parte de este podcast es para que otra persona, para ahorrarle 5 años a otra persona. Nunca es por gusto, porque yo estoy segura que alguien va a escuchar esto y va a decir, ay, yo iba a hacer exactamente lo mismo, pero mi hijo no come nada. Espérate, mi amor, antes de mudarnos, vamos a trabajar acá. Entonces, créeme que capaz tus 5 años van a ahorrarles a otra persona 5 años. Y eso es un regalo que nadie te lo va a... O sea, nunca vas a entender el nivel, pero energéticamente lo vas a sentir. Porque cada testimonio ahorra tiempo a otra persona, ahorra lágrimas a otra persona. No, y aparte del tiempo, ¿no? Son los momentos más fáciles para poder recuperar a la criatura. Entre más pequeño esté, es mucho más fácil recuperarlo. O sea, tú en el sofá el otro día me dijiste, estoy recuperando a mi hijo. Y ayer pasé por el centro y había un niñito de Perú. Y yo, buenos días. Y el papá me recordó mucho a ti, se levanta y me abraza y me dice, hola, Miriam, digo, ¿qué pasó? ¿Estás contento? Y me dice, sí, estoy recuperando a mi hijo. Y es así, yo sentí eso con Raquel también, que nos miren, que nos entiendan, que se comuniquen, que cosas tan sencillas como pasear en un parque no los haga gritar, porque es así. Dígame una cosa, es cierto que un diagnóstico no es un pronóstico, por supuesto, pero cuando te sentaste con ese doctor, neurólogo, que te dijo que no había nada que hacer, ¿qué mensaje te daba ese doctor? Irnos a morir. O sea, casi me sentí morir, porque yo dije, y todavía hubiera dicho yo, es un tipo de mal carácter, ¿no?
Pero cuando vine me di cuenta de que tenía un hijo con autismo de 18 años, que la mamá lo tenía que ayudar a bañarse, ¿no? Y todas esas cosas. Y era el profesional que me habían recomendado. No hay esperanza. No había para dónde ir, ¿eh? Yo tuve el otro día un neurólogo, el neurólogo acá, de Perú, que ahora trabaja con nosotros en MERT. Y él ya había hecho MERT en otro país y llegó acá. Y yo le digo, doctor, antes de que lo contratáramos para trabajar con nosotros, vamos a hablar del microbioma. No, Miriam, eso no, porque bueno, el tema del cerebro. Le digo, usted es neurólogo, hicimos un podcast juntos. Como neurólogo, ¿usted se siente idóneo para trabajar autismo? Y me dice, no, porque no lo estudiamos, porque no tenemos herramientas más que mandarte a terapias, ayudarte a diagnosticar a tu hijo o hacerte algún tipo de resonancia para ver si tiene un tumor o ondas epilépticas. Más allá, yo estoy aquí haciendo MERT porque necesito otra cosa. Entonces ahí fue cuando empecé yo a mostrarle todos los estudios que había en el microbioma. No duró 3, 4 días que lo leí todo, listo, tienes razón. Y empezó a trabajar con su hijo. Y cuando él me dijo, es por acá, es cuando dije, ¿sabes qué, doctor? Venga con nosotros a trabajar en el Perú. Y él dice, yo soy neurólogo y yo te puedo decir que no tengo las herramientas para ayudar a mi hijo. Sin embargo, ¿a cuántos neurólogos no vamos y le tocamos la puerta? ¿Verdad? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a esos papás que todavía están con ese neurólogo que está diciéndole, risperidona, no hay nada que hacer? Que busquen. Que sí hay que hacer. Que busquen Por supuesto. como nosotros buscamos y como estamos aquí ahora. Porque Y definitivamente, ¿no? Como vuelvo y lo he dicho, ya es la tercera vez que lo voy a decir ahora que estamos conversando. No, hay que solucionar el problema del intestino. Así es. Es el primer escalón para comenzar a subir la escalera. Tal De lo cual. contrario, Tal cual. es imposible. Ustedes, yo sé que han hecho el ABC completo, que obviamente tiene la terapia MERT, y la terapia MERT tiene como algo muy lindo, pues son los EEGs, que tú puedes ver cómo tu hijo, su cerebro ha evolucionado. Va progresando Claro. paso a paso. Cuando ustedes llegaron la primera vez, tu hijo todavía no estaba comiendo tope, ¿o sí? O sea, estaba como que... estaba comiendo, pero no con una dieta así tan... Ok. ¿Qué han visto desde la primera vez que vinieron hasta ahora que siguen acá en esos electros cerebralmente? ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿está mejorando? No es ni parecido. O sea, mira, del primero, la vez que estuvimos aquí, a los 15 días, ¿no? El primero con el segundo, y el segundo con el tercero, y el tercero con el cuarto, es una cosa impresionante cómo va cambiando. Y sus conductas también a la par que esos electroencefalogramas. Por supuesto, por supuesto. Y la doctora Azor siempre nos dice que llegue a alfa, porque él está en teta, pero ya... Y está Pero organizado. Pero organizado. Viendo el mundo como es. Adriano se va a mantener... O sea, está en teta, pero a un ritmo organizado. Claro, solamente significa que tenemos más para crecer. Obviamente, yo te digo por qué a mí me encantan esos electros. Porque al tenerlos acá y tener a la doctora Dolly en el piso 11, hemos usado los electros, sin MERT, solamente los electros, para ver si diferentes intervenciones que no son cerebrales, pero que son intestinales, funcionan para que el cerebro migre. ¿Ok? Y hemos hecho trasplantes fecales como uno, hemos hecho células, hemos hecho ozonos, y todos tienen su reacción cerebral. Un electro no debe cambiar tan rápidamente, pero lo hemos probado con Raquel sin hacer MERT, ¿ok? Y cada una de esas intervenciones intestinales tiene repercusión directa en cómo las ondas se regulan. Por supuesto que cuando ya le metemos la terapia MERT, que está diseñada para ir más rápido, todo eso se organiza, claro, y cambia mucho más rápido. Pero la importancia de entender que yo te puedo comprobar a través de un electroencefalograma que una dieta cambia el cerebro. Exacto. Que una célula te cambia el cerebro. La cámara hiperbárica, el infrarrojo, todo eso. Bajar inflamación te cambia el cerebro. Entonces, por supuesto, al tener la terapia MERT, que casi que es como un boost, potencia todo eso y es como un círculo integral. Entonces, ¿qué piensan ustedes del trabajo integral? O sea, ¿cuál es la importancia de un trabajo integral? Es que definitivamente tiene que ser integral. ¿Por qué pasa? De que el problema intestinal es el que causa los dolores, las inflamaciones. Pero ¿qué significa esto? Que esos problemas son por el tipo de parásitos que tienen. Y todo eso es lo que
la sangre te lo lleva al cerebro y te comienza a no permitirte que el cerebro comience a funcionar como tiene que. Entonces, tiene que ser integral. ¿Me comprendes? Porque ¿de qué sirve de que no sigan yendo ya las toxinas al cerebro si las que ya tuvieron no vas a tratar de coger y solucionarlo? O sea, tiene que ser integral. O sea, no es porque y habrá problemas para personas que no tengan cómo hacer todo este procedimiento, pero cualquiera de los pasos que se logre, que vayan haciendo, va a mejorar. Yo sé que este programa es espectacular y también sé que hay personas que no van a poder venir. Sin embargo, yo he tenido a papás, ¿ok?, que ven todos los podcasts que yo tengo, ven Rero Red, ven todo lo que yo mando a ver, yo hago, ellos ven. Y ellos han buscado la manera, como mínimo, de tener por lo menos una cita con algún doctor que entiende, sea la doctora Dolly, la doctora Sara, por lo menos una. Y han organizado la alimentación de sus hijos y han organizado estos bichitos y estos pelados salen adelante. Luego pueden ahorrar 2-3 años. Me acaba de pasar que me escribió una mamá, me dice, Miriam, llevo 2 años ahorrando para Mert, pero dentro de esos 2 años fui poco a poco con la doctora Dolly mientras mi economía dejaba para matar los parásitos, matar la cándida, la alimentación está cuadrada y ahora me está trayendo un niño que me va a responder. No lo tuvo que hacer todo un tiro, lo fue haciendo de a pedacitos y vio frutos en cada pedazo del camino. Y me parece excelente que usted, o sea, lo diga, porque si no, imagínense tantos sacrificios y si ellos no tienen una dieta. Por eso. Van a tirar su dinero. En cambio van a ver una cosa fantástica, pero ya viniendo con una dieta. 100%. Miriam, y estoy seguro de que hay un alto porcentaje de padres, ¿no?, que han gastado cualquier cantidad de dinero, ¿no?, y han andado siempre por los caminos errados como nos pasaba a nosotros y no están logrando las cosas. Entonces, con este tipo, por eso fue que estoy aquí contigo por tratar de dar un poquito de un grano de arena para las personas que se informen y que encuentren un camino como nosotros lo logramos encontrar, Miriam. ¿Comprendes? Ya, porque ¿qué pasa? Yo sé que hay personas que no tienen como para venir a hacer sesiones de MER a cada rato o porque cuesta. Claro. Pero hay un alto porcentaje de padres, ¿no?, porque pupulan por todo el mundo, ¿no?, especialistas de todo y que no hacen absolutamente nada por los niños que tienen autismo. Y esos padres gastan dinero que da miedo. Sí. ¿Ya? Entonces, se endeudan. Yo me endeudé con Raquel. Yo hasta a la edad 5 años estaba con una deuda muy fuerte porque las guías no estaban. Y había mucha desinformación y yo quería todo lo mejor y todo lo mejor a veces no. O sea, yo creo que yo fui una de las personas primeras en Panamá de hacer células con Raquel, pero las células en ese momento no eran las que son de ahora, eran de su propia médula ósea que no le funcionaron, costaron un montón de plata, pero Raquel no estaba a dieta. Boté la plata a la basura. Entonces, quiero que la gente sepa que independientemente de los recursos que tengas, tienes que usarlos de manera adecuada, en orden. Y la dieta es el primer principio. Y quiero recalcar lo que ya dije antes, que si no tienen para venir para acá, aparte en una cita con la doctora Dolly, que cuando yo vine para acá, mi hijo ya comía de todo. Desde tu casa, no tuviste ni que venir para que tu hijo comiera. Exacto, entonces que aparte en una cita con la doctora, no se imaginan cómo les va a cambiar la vida y que se pongan firmes y no les den lo que los niños quieren, porque nosotros pensábamos que nunca lo íbamos a lograr, pero nunca. Es un buen tema lo que vas a decir. Tienen que entender cómo funciona el cerebro. Ustedes saben, conocen ese libro de la ley de atracción, que si tú crees en algo lo puedes atraer. No es necesariamente energético. La realidad es que el cerebro es una máquina que funciona de una manera muy particular. Si yo te digo, quiero que pienses en un elefante rosado, es todo lo que quiero que pienses. Elefante rosado. Tu mente va a buscar o rosado o elefante rosado. Hoy, al final del día, vas a encontrar uno, ¿ok? Porque la mente se programa para buscar lo que tú quieres. La mente es muy poderosa, pero no es capaz de... Tiene que filtrar, no puede hacerlo todo. Entonces, si yo de verdad creo que es imposible que mi hijo coma, mi hijo nunca va a comer. Exacto. ¿Por qué? No porque energéticamente le estoy cerrando las puertas, no. Es porque cerebralmente
Si yo digo, es imposible que mi hijo coma, no me va a dar opciones para que mi hijo coma. Me va a cerrar el camino. Va a decir, no, eso es imposible. Y te cierra la oportunidad de que tu mente migre hacia qué pudiera hacer yo para que mi hijo coma. Me va a cerrar la posibilidad de ver un video, por ejemplo. ¿Quieres que tu hijo coma? Haz esto. No, eso es imposible. Ni lo voy a ver. Entonces, nosotros tenemos que usar nuestra mente para bien y darnos cuenta que como tú piensas es como tu mente va a empezar a buscar evidencia a favor o en contra. ¿Nunca te ha pasado que tú crees algo imposible y hasta que tu mente no cambió hacia la posibilidad, no se logra? Para mí era imposible que Adrián no coma. ¿Y qué pasó? Era imposible. Rocío pasó. No, primero pasó que te vi. Bueno, ok, algo pasó Eso, que la creencia no era tan... Que te vi la historia de Raquel, que me quedé impactada de que encontré, gracias a ti, a la doctora Dolly, que lo desinflamó, que comió. O sea, pero aún así, cuando estaba desinflamado y iba comiendo, nosotros con Marco cuando nos mandaban los videos, porque él estaba en Guayaquil, en Manta y ahí, y nosotros en Bahía, nosotros llorábamos y cada video, es que no te puedo explicar, o sea, yo literal todos los días me quería morir. Yo sentía que mi hijo se me estaba muriendo así en mis narices y yo no podía hacer nada. Yo hasta el psiquiatra fui a tomarme pastillas para la depresión porque era una cosa horrible. Uh-huh. Y ahora estamos felices. Haciéndole exámenes de glucosa y nunca le bajaba de 200, 205. Yo decía a mi hijo una anemia. Y tomando exacto. avena, pediasure y todo, esas azúcares. Si no, se moría de hambre. Yo me imaginaba la anemia, la leucemia, porque mi hijo no comía nada. Yo decía, Dios mío, mi hijo se me va... No, yo se lo juro que me quería morir de verdad. Lo enfermaste, hasta leucemia le diste. Sí. Okay. Porque casi 8 años sin comer. Sí. Que podía dar. Claro que sí. Ajá. Es para preocuparse. Yo tuve aquí un niño que por un año entero comió solamente pan blanco en Inglaterra. Y seguramente, hola, yo sé que tú vas a ver, Maximiliano, él va a ver este podcast. Y fue el doctor. Y le dijeron, bueno, es autista, esto es normal. Pero es que lo que le llamaba la atención es que no solamente que no comía más nada más que pan blanco, pero es que al mismo pan le daba asco. Como que se lo embutía. Pero no es que se lo comía con ganas. O sea, era por necesidad. Sí, pero no aceptaba más nada. Fue una nutricionista especialista en autismo. No le puedes quitar el pan blanco porque eso es su safe food, su comida segura. ¿Ok? Cuando escuché un podcast de Isis que dijo, mi hijo comía solamente chicken nuggets, azúcar y pizza, y le empecé a dar todo en jeringa. La mamá escuchó el podcast al mismo tiempo que el papá, pero estaban, no sé, uno en el trabajo, y la mamá llama, hey, hay que comprar jeringas, ya las compré. Ese niño comió sopita en jeringa 2 días. Al tercer día empezó a comer comida. Si se hubiesen quedado con la opinión, ¿verdad?, de quédale con el pan, ese niño estaba enfermo. Olvídate del autismo, es que estaba enfermo, ojeras, no dormía. O sea, venga, ¿cuándo el autismo empezó a reemplazar la salud? Hay una cosa que me encantó, que tú dijiste, que es que cuando un niño se golpea, grita o lo que sea, porque es autista. Y realmente es porque le está pasando algo por dentro. No es porque es autista. Y eso es tan cierto que así fue con mi hijo. O sea, él dejó de esas cosas que le daban horrible cuando él lo desinflamaron y cuando él ya comió. Entonces, esta es una prueba 100% real. Un testigo de que no lloraba porque era autista, porque no se golpeaba porque era autista, no. Lloraba y se golpeaba porque estaba inflamado, porque estaba cogido un dolor, estaba con dolor. Y eso no comía. Conversamos, Miriam, nosotros con 5 profesionales que nos daban las listas. ¿Tienes miedo que tu hijo tenga leucemia, que tu hijo se vaya a tener un problema porque no come? No, regúlale la cuestión de la comida, nos decían los especialistas. Esta es la lista. Tiene que comer esto, tiene que comer el otro, tiene que comer lo de acá. Entonces yo le decía, no, yo necesito alguien que me diga, yo sé que eso es lo que tiene que comer. ¿Cómo se lo hago comer? Yo no necesito que me den una lista. Claro, pero entonces la mayoría de doctores no saben cómo. Exacto, ahí está. Y te dicen, no come porque tiene autismo. Es normal, los niños autistas selectivo. No le... Ajá. Claro, no. Doctoras como la doctora Dolly León y diferentes médicos que entienden que aquí hay dolor, inflamación. Raquel, por ejemplo, mira, Raquel comía 4 alimentos. Ninguno tenía gluten, leche, lácteo, azúcar. Comía carne, pollo, tomate y papa, creo que fue ese momento. 5 alimentos, arroz también comía. Todos los días lo mismo, todos los días. Por años. Raquel tenía 13 años. De repente el doctor dice,
tú ya has trabajado toda la parte orgánica. ¿Qué puede estar pasando? Lo que pasa es que, claro, cuando estás en este mundo vas hasta el último gen, pero a veces uno no piensa en lo más sencillo, en los mangos bajitos, como se dice en Panamá. ¿Sabes lo que Raquel tenía? Gastritis y acidez aguda. ¿Cómo nos dimos cuenta? Hicimos una radiografía del tórax, tenía puras burbujas negras, inflamación, todo esto se veía blanco, y encima tenía los síntomas. Por ejemplo, le gustaban las comidas crujientes. Lo crujiente, o cuando uno muerde y babea, hace que las glándulas saliven, y la saliva alivia la gastritis y la acidez. Entonces, es por eso que la niña quería comer solamente cosas crujientes. Me tomaba agua solamente con hielo, solamente fría. Ella tocaba el agua para ver la temperatura. Si no estaba la temperatura que ella quería, te pedía más frío. Tenía todas, o sea, cualquier doctor, cualquiera, puede haberse dicho, ¿será gastritis, acidez? Wow. Me pasó ayer con mi hija Marcela. Me dice, mami, se me cierra aquí y no puedo respirar. ¿Cómo? Me dice, mami, no sé si es ansiedad, posiblemente, probablemente, porque mi hija es muy ansiosa. Pero mami, es que yo siento un poco de dolor también. Algo me está pasando y no sé qué hacer. No puedo respirar y después siento que me estoy enfermando. Toda una cosa psicológica que cualquier persona le dice, incluyéndome, esto es ansiedad. Y sí que es. Sin embargo, la llevé a donde la doctora Sara. Le digo, ¿qué hago con esta niña? ¿No? Entonces, yo la llamo a Sara y me dice, Miriam, tienes que ir a un doctor que la pueda tocar, que esté presente con ella para ver qué le duele. Y así se fue un doctor y dijo, mira, yo lo que quiero es que tú toques a mi hija y me digas si ella tiene un problema en la tiroides, si está inflamada, qué le pasa. No, pero todo lo que me cuentas es ansiedad. Sí, tócala. Empiezan a tocarla, se dan cuenta, ok, no, la tiroides está bien, no hay nada. Pero cada vez que tocaban el centro del esófago, empezando de la barriga, ella saltaba. Es que tiene gastritis. Ahora bien, la gastritis para un niño es muy difícil describirla, pero ella lo siente como algo la aprieta, algo le duele. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar la gastritis y la ansiedad. Porque la gastritis sube a ella sentía el dolor, la ansiedad de la cabeza, estoy enferma, le apretaba la respiración. En este momento habían dos cosas, algo mental y algo físico. Pero tomó esa mente abierta de un doctor, decirme que te toquen a la niña. Sí, ok, ya sabemos que es ansiedad. Pero si hay algo físico, sencillo, que yo no estoy dando con, no podemos... Una cosa trae la otra. Le mandó un par de días de Nexium y ya la niña está ahí que súper bien. Es lo importante de encontrar el doctor que tenga esa vista. Eso nos pasó a nosotros en Guayaquil. Ajá. No, Adriano, por problemas también gastrointestinales. Adriano comenzó un día con una tos. Eso fue horrible. Una tos. Y se le fue agudizando. Total, es de que tosía sin parar. Tosió toda la noche. 2 días si quiere. Lo llevamos a una clínica en Guayaquil. Lo tuvieron con unos aparatos y con esas mascarillas. Pero con un producto que era una droga que era para abrirle, que no se le vaya a cerrar la tráquea. ¿No? A ese nivel llegaron. Sí, ya, y de pronto decíamos, ¿no será que se nos tragó algo y lo tiene metido y por eso no deja de toser? Y no paraba, y ya era desmayado Adriano, lloraba. Se le salían las lágrimas porque ya no aguantaba, porque ya no dejaba de toser. No. O sea, no dejaba de toser, estaba cansado de toser, o sea, y no paraba. Y yo lloraba, él lloraba. Y no había un especialista en la clínica del niño, en la parte privada, no había, porque era día sábado, ¿no? Ya, y desesperado lo tuvimos que ingresar a la clínica, pero a la general. Y ahí, con esas mascarillas, con esas cosas, total, fue que, ¿sabe qué? Vámonos, me fui a un carro a las clínicas particulares. A la Kennedy. A la Kennedy y a todas esas clínicas súper grandes. Y no había un especialista. Cuando yo vengo y llamo a mi yerno, que es pediatra, y entonces me dice, Marco, ¿sabes qué? Déjame hablar con una amiga mía de Guayaquil para ver si conseguimos a alguien que sea especialista. Y cogió él y lo localizamos. Y nos dijo, ¿sabe qué? Vayan a la clínica Kennedy, ¿no? Que van de parte mía. Y el pelado sigue tosiendo. No, era una cosa que no paraba. Tenía ya 2 días como quiera, ya no podía con él. ¿No? ¿Y qué será? Cuando dice, hay que hacer una tomografía. Pero ¿qué pasa? Que ¿cómo lo íbamos a mantener sin moverlo? Dice, firmen aquí, tenemos que dormirlo. Un anestesiólogo para dormirlo. Si tú me dices al final que tu hijo tenía gastritis y le dieron Nexium, me voy a morir. Eso. ¡No! Y llegó el especialista.
Escúchame, llegó el especialista y dijo, vea, su hijo no tiene absolutamente nada. Lo que pasa es de que la gastritis le está llegando aquí y eso le está, Ajá, lo hace. le está haciendo arder en la garganta y por eso no para de... Y le mandó unas cosas para la gastritis Y chao. y chao. Y lo metimos hasta... ¿Cómo se llama eso? Anestesia y tomografía Ajá. y lo que tenía era gastritis. Sí, sí, ajá. ¿Tú sabes por qué pasó eso? Porque tiene autismo. Porque si no hubiese tenido autismo, hubiese sido un niño neurotípico, le chequean la gastritis primero. ¿Tú no crees? Le chequean lo sencillo primero. ¿Sí o no? Lo mirarían. Eso fue una de las peores cosas que nos ha pasado con Adrián. Aparte de cuando... Anestesia. Sí. Y lo que tenía era gastritis. Oh Para my poder- God. sí. Es que no tengo Y nosotros palabras. O sea, yo estoy atendiendo- brava. Y nosotros aterrados, no, porque nos decían, firmen aquí, no, y el anestesiólogo, no, es que no aparece y que no, que Y era acá de está. noche, fue horrible. Qué locura lo que me estás Y- contando. no, y él fue el que nos dijo, él fue el doctor especialista cuando ella llegó y tomaron y dijo, no, dice, esto es esto de aquí, denle en esto de aquí, no, para la gastritis. Entonces dijo, busquen ayuda La para manera de que él para que, tome que él remedio. coma, que tome remedios. Porque nosotros le decíamos, ¿y cómo le damos eso de ahí que no Sí, toma? porque ahí no comía, me Dice, acuerdo. vean, dice, si ustedes no hacen algo porque Adriano, busquen ayuda con personas que en realidad lo pueden ayudar. El día que se les enferme de algo medio grave, van a tener que meterlo a un UCI. ¿Para qué? Para dormirlo y mantenerlo dormido. Yo creo que- Eso me impactó demasiado cuando me dijo eso el doctor. Cuando como me que dijo- pero te movió un poco el piso para Sí, y encontrar yo dije, respuestas, ¿no? Sí, no, yo dije, Dios mío, tenemos que hacer algo porque me dijo UCI por una simple enfermedad que le puede dar y casi me muero. Y Entonces, de verdad, ahora, esa es la felicidad que siento, Miriam. Ese día que vi tu sonrisa, o sea, tienes respuestas. Esa es. Respuestas más sencillas de lo que uno pensaba, pero también complicadas en su forma de ser. O sea, hay que poder saber dónde buscar y cómo empezar a trabajar sobre y sanar esas cosas. Pero tener respuesta da mucha paz. Da mucha paz. O sea, y ver cambios, obviamente. O sea, si ya tú sabes, ya tú te calmas. O sea, yo tengo una súper amiga, María Lorena, que ya hizo el ABC, también ha estado en este podcast. Y ella, su hijo, tiene una particularidad. Cuando cándida viene a su cuerpo o cualquier virus o bacteria, él reacciona muy rápido en su conducta. Puede estar yéndole increíble, pero algo pasa y 2 días fatales. Entonces, ¿qué hace? Obviamente la mamá se angustia, no porque no sabe qué pasa, sabe qué pasa. Se angustia en el momento de cómo arreglarlo, ¿verdad? Hasta que da con Dolly, hasta que Dolly sí. le dice el estudio de cándida. O sea, ni siquiera Dolly le mandó el estudio, ya sabe que esto es cándida. Ajá. Ya viene con Dolly, ya ahí está el estudio, está positivo. Plan. Entonces, en parte también no es que no nos vamos a angustiar si de repente nuestros niños empiezan a hacer cosas diferentes, pero vamos a entender que alguna bacteria le entró, que algún hongo le entró. Es cuestión de dar con cuál es, matarlo y seguir adelante. y tener la tranquilidad de saber a quién buscar y que te va a solucionar. Claro, tener un equipo es importante, pero como te digo, ser una mamá detective es primordial. Ser un padre detective, eso es lo que somos al final. O sea, vamos anotando. Incluso hice un podcast que quiero que vean con una persona con autismo, pero aparte él tiene un PhD, el profesor Abraham Arenas. Él es profesor de profesores. Él enseña a profesores cómo educar a niños autistas. Y una de las cosas del podcast era cómo redirigir conductas no deseadas, ¿ok? Si, por ejemplo, está Adriano en la escuela y de repente empieza a saltar como un loco, por un ejemplo, ya haber descartado lo orgánico, ¿ok? Dice él, mira, siempre hay una razón por la cual los niños desatan crisis o problemas. Vamos a descartar lo orgánico un segundo, porque digamos que, ok, si tengo una crisis puede ser dolor. Cuando descartaste dolor, cuando él simplemente puede ser capricho, puede ser que le quitaste algo que él quería, puede ser que estaba cansado, puede ser muchas cosas. Y él dice, cada vez que hay una crisis o alguna cosa no deseada, anota las circunstancias. Anota, igual que tú anotas con alimento, ¿ok? ¿Qué comió y cómo estuvo? Las circunstancias, además del alimento, ¿qué otra cosa pasó? Es que justo ese día no pudo llevarse el peluche favorito con él. O justo ese día pasó Y ahí empieza a haber patrones y ya uno puede descifrar qué le pasa. Pero somos detectives. El tema es entender qué hay que estar mirando. O sea, ¿qué haces tú cuando tu hijo hace algo que no te gusta? O una crisis o algo. Es lo que tú dices, es anotar, mirar y siempre estar... En tu equipo, tú llamas a Rocío. Ajá, sí. Está bien. Todos tenemos una Rocío. Todas. Sea la maestra, sea la nana, sea la abuela. O sea,
Este camino solas no podemos. Siempre viene un ángel que no tiene los miedos que tenemos nosotros. Y es por lo que usted dice, porque no es la mamá o el papá. Y nosotros siempre tenemos ese temor de que no lo vaya a hacer, y si no lo hace nos morimos. Claro, claro, es el fin del mundo. Y cambiamos nuestra personalidad por completo. O sea, yo estaba hablando con él, mira, que bien que pudiste hacer el podcast y está perfecto. Pero para el que no sabe, o sea, el don Marco acá tenía pánico porque dice, yo he sido político, yo soy empresario, tengo 10 hijos. O sea, nada me cae a la boca, yo puedo hablar enfrente de 50,000 personas. Me toca hablar de mi hijo y se me cierra. O sea, ustedes tuvieron que tener una preparación antes para psicológica para hacer este podcast. O sea, el amor de mi hijo te hace cambiar todo lo que piensas que eres, ¿verdad? Yo creo que nada más tenemos que asegurarnos de que ese cambio sea para bien. No para sacrificar, sino para conectar con nosotros mismos. ¿Qué has aprendido de tu hijo, de esta situación? Porque tú eres una persona con 10 hijos, con un montón de empresas. O sea, tú has aprendido, tú has vivido. Pero de él en particular, si me tuvieses que decir una enseñanza que Adriano te ha enseñado a ti. Bueno, la enseñanza que me ha dado Adriano es de que no hay cosa, no hay nada difícil en la vida, ¿no?, que con una verdadera decisión, ¿no?, con un amor verdadero, ¿no? Y uno llega a la meta, ¿no? Yo he sido una persona que las cosas que me he propuesto, la mayoría de las cosas las he logrado, ¿no? Y no he tenido paciencia, he sido bien impaciente para lograrlo, pero con Adriano, no, tengo 5 años de paciencia. Ya tienes paciencia. Sí. Ya tienes paciencia. ¿Y tú? ¿Cómo te ha cambiado el latido? ¿Qué lección te ha dado? Bueno, yo, al contrario de él, tengo demasiada paciencia. Ok. Y por eso siempre, más bien, todo el mundo me cae encima, porque yo soy demasiado permisiva con él. Y también con mi hija de 5 años. O sea, a mí, si Adriano quiere subir 10 veces, subo 10 veces. Si quiere bajar 20 veces, bajo. Si quiere salirse en la piscina 30 veces, lo saco las 30 veces. Soy demasiado permisiva con él. Entonces, siempre me retan por eso. Mi hermano siempre me dice, ya, no, tienes que ponerle límites, porque, o sea, la vida no es así, no va a ser siempre lo que él quiera. O sea, tiene que tener reglas como todo el mundo. No te fijes en el diagnóstico, que lo vas a dejar porque pobrecito, que lo vas a dejar porque siempre. O sea, que siempre. para ti fue tener, no sé, más paciencia, es más asertiva, más decidida en tus decisiones, entonces. Sí. ¿Y te tiene repercusión en tu vida normal si no tiene que ver con el autismo? O sea, más bien quiero saber qué lección te ha dado tu hijo para ti como mujer. Luchar, creo. Luchar, que es no ser paciente, es decir, voy por lo que quiero. Y no decir que no se puede, porque con Adriano, te digo, lo peor, lo más imposible para mí en esta vida era que él comiera. Y se pudo. Y encontramos este lugar. Entonces, y el amor incondicional de él, o sea, yo a veces creo que todos los padres que tenemos niños autistas nos preguntamos, ¿por qué a mí? O sea, creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Si yo no soy una mala persona, ¿por qué a mí? Si tuve un embarazo bien, exacto, comí mis vegetales. Si ves a un niño de la edad de tu hijo que habla, o sea, todo, yo quisiera que mi hijo estuviera así. Creo que todos hemos sido así. Pero luego veo lo noble que es él, que no tiene malicia, lo bondadoso, lo amoroso, su mirada tierna. Y eso no lo cambiaría por nada. Eso es cuando ya uno empieza a ver el para qué a mí. No por qué, para qué. Para poder gozar esas cosas, para poder notar esas cosas, para poder honrar y validar eso. Y eso te cambia como persona. ¿Quieren saber la lección más grande que yo tengo de Raquel? La más grande, o sea, de todas las que ella me dio millones. La más grande, la aprendí, ¿sabes cuándo? En la pandemia, ella estaba muy mal, estaba muy deprimida. Se empezó a sacar sangre, o sea, se lastimaba y eso ya lo hemos superado. Yo tenía muchos miedos de quebrar mis empresas, miedos de que mi deuda siga subiendo, mucho económico, porque los niños con autismo requieren mucho dinero.
depresión a otro nivel, miedo, miedo, miedo. Yo vivía con miedo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar? Y mi esposo también se le estaba perdiendo el pelo por eso. O sea, y en una de estas, estamos en el carro y era la hora que a nosotros nos tocaba pasear, porque aquí en Panamá era creo que 3 días a la semana las mujeres podían salir y los maridos 2 veces a la semana y te daban una hora fija basada en tu cédula. Y una de estas estaba lloviznando, ¿ok? Y Raquel dice, mamá, baja la ventana. Y yo la bajé. Y yo en mi cabeza estoy, ¿cómo voy a pagarlo de esta vez? O sea, ¿cómo voy, cuando esto ya se acabe, ¿cómo hago para que Raquel tenga las terapias de vuelta? O sea, mi cabeza no estaba ni en ese carro. Pero de repente, del retrovisor, yo veo que Raquel, así que, y yo, me llama la atención. Esa risita me llama la atención. Y estoy en una parada de luz. Y Raquel saca la mano de la ventana, cierra los ojos y hace así, y solamente sentía cada gota en su mano. Y de repente, bueno, a ella le está funcionando. Bajo mi ventana, saco mi mano. Se relajó. Y hago disque. Y de repente siento una gota, 2 gotas, 3 gotas. Y digo, ¿qué me importa si voy a poder pagar o no? Que me busquen. Yo hoy voy a sonreír. Luego veré. Luego veré si se puede, si no se puede, qué hago, cómo reestructuro. Me enseñó a vivir en el hoy, en el ahora, El día a día. el ya. Porque cuando a mí me quiere atacar, hasta el día de hoy, la incertidumbre del futuro, que es lo que más daña, no tengo manera de saber qué va a pasar. Cuando de repente pienso, uy, en 3 años se gradúa y ¿qué voy a hacer? Pero es que no son en 3 años, querida. Puedo adelantarme ciertos cursos y ver bien. Sí, cosas que me bajen la angustia. Pero sacar la mano, gozar la brisa, gozar la lluvia en mi mano, entender que tengo que buscar cada vez que me siento mal, cómo regresar al hoy, como mi hija vive su vida así. ¿Cuándo tú has visto a Adriano preocuparse del futuro? Nunca. Le importa 3 pepinos. Ajá. Así es. Él quiere ser feliz hoy. Ajá. Ya. Mañana quién sabe si ni estamos. Ajá. Esa fue la lección más grande. Y esa es la lección que me alivia mis dolores más grandes, que son mis preocupaciones del futuro. Yo aprendí a luchar. Aprendí a tener paciencia. Pero aprender a ser feliz mientras luchas, aprender a ser feliz mientras tienes paciencia, que para mí es la más difícil, esa es la lección más grande que mi hija me ha dado. No importa qué esté pasando, bueno o malo, yo puedo regresar a mi felicidad, a mi tranquilidad. Aunque esta tormenta me esté, volando y yo digo, no, regresa. Y me recuerdo de ese momento y busco lo que sea. Una de las cosas que más me sirve es tocar cosas. Por ejemplo, si aquí no tengo ni ventana ni lluvia, pero tengo esta mesa. Si estoy angustiada, nada más la toco. O me toco mis manos. Venga, regresa. Aquí. Y eso te lo juro que es el próximo paso. La alegría, la tranquilidad. Puede que tú no consigas lo que estás buscando. Puede que vengas cada 6 meses por el resto de tu vida y no logres el 88%, 90%, 100%. Pero el % que logres tiene que ser suficiente. Porque si no, uno desperdicia la vida. Créeme que es así. Buscando siempre la meta. La meta es vivir, gozar cada momento. No ponerlo de una manera cuantificable, que porque después ese porcentaje no se da, Marco. Es fuerte. Es vivir. Y tú tienes más cancha que yo. Tú sabes lo que es vivir. Pero hay padres que de verdad se aferran a esas metas. Quiero que hable. Puede que nunca hable, como puede que hable mañana. Pero ¿cómo yo puedo ser feliz si habla mañana o si no habla nunca? ¿Es posible eso? ¿Es posible ser feliz independientemente de no haber conseguido todo lo que está en nuestras listas? Yo creo que sí. ¿Tú crees que es posible para ti? Por supuesto que sí. Sino que Tienes cuando mucha fe. yo hablo de las metas es porque yo soy un hombre de mucha fe. ¿Me comprendes? Y de poca preocupación. Muy bien. O sea, yo te vivo el día al día. Yo tengo algunos negocios de los cuales a veces se complica uno, se complica otro. Y créeme que a mí no me quita el sueño, ¿no? Y en el negocio que aparezca un problema, me preocupo en el día que aparezca y lo soluciono. Así es. Y con la experiencia que tengo de la vida, ¿no? me ha dicho que cada vez que me preocupo por algo que puede pasar mañana o después de 15 días,
En la mayoría de las veces No nunca sucede. pasan. Ajá. 99.4% de nuestros pensamientos nunca pasan. Nunca pasan. Entonces, no, y esas cosas son las que me ha dado Adriano. O sea, esa paciencia, Paz. ¿no? Y, o sea, y disfrutar de lo que podemos disfrutar ahora. Eso. ¿Tú estás con esa lección o todavía te falta? No, sí. ¿Ya la tienes? Ajá. Aunque me costó, porque yo soy de las personas así, que pienso en el mañana, y mi mami siempre me reta. Pero ¿por qué piensas en el mañana? Piensa en el ahora. No sabes si eso va a pasar. Y a veces me atormentaba por algo que nunca pasaba. Y me estaba matando. Así es. Pero ya no es así. Ya no es así. Bueno, pero ustedes ¿qué edad tiene Adrián ahorita? Va a cumplir en agosto 9. O sea, ya tienen una década en esto. O sea, pero imagínate los papás que tienen un niño de 2 años, de 3 años, que todavía le falta llegar a esa conclusión. Pero por eso es que, mire, a pesar de que él como que lo pensó para venir porque se pone sensible con Adriano, como dijimos en antes, que le da mucho sentimiento, y a mí que soy vergonzosa, y quisimos venir para evitarle tanto camino a la gente. Por eso, o sea, para evitarle lo que nosotros pasamos por gusto, porque tanta terapia, si él tiene problema aquí, no la va a asimilar, no la va a entender de los 40 minutos que le dan, 10 minutos o nada. Entonces eso es por gusto, por gusto. Y angustiarse sobre cosas que posiblemente no pasen también es por gusto. O sea, Sí. tenemos que, yo siento en esta vida, agarrar nuestra esperanza, que es parte de nuestros recursos. La esperanza, el tiempo, el dinero, todo es un recurso. Y todo se acaba cuando estás contra la pared, contra la pared, contra la pared. Este tipo de podcast, ¿ves qué lindo que papás van a entender? Y no hay una persona, Melissa, que vea este podcast y no diga, yo pudiese redirigir mis esfuerzos hacia algo más, con más valor de lo que estoy haciendo ahorita. Y eso le ahorras años a las Y personas. es que hay mucha gente que le está pasando eso y no encuentra el camino, ¿no? Y por este mismo medio nosotros lo encontramos. Bendito Dios que hay Instagram. Y ahí la vimos. ¿Sabes qué? Es dar la mano amiga. Yo les agradezco. Yo siento que yo sé. El que está viendo ahorita no tiene la menor idea de lo que les costó realmente salirse de la pena o incluso pues luchar en contra de su propio sentimiento para venir, pero yo lo sé y yo se los agradezco. Marcos, un consejo final a cualquier padre que te esté viendo. Que en este proceso hay que revestirse de paciencia con los niños. No hay que perder la esperanza jamás, ¿no? Y siempre estar junto a ellos y disfrutarlo el día al día, de que cuando ellos tienen sus momentos malos, ¿no? El simple hecho de ayudarlos y de salir de ese mal momento es una bendición. Hay que tener fuerza. Así es. Melissa, misma pregunta para ti. Un último consejo que le tengas a todas estas mamás y papás que te están viendo. Que ahorita mismo cojan el teléfono y aparten cita con la doctora Dolly, que fue lo que me sacó de esta depresión que me quería morir. O sea, tomen acción. Que tomen acción, que aparten ya la cita. Y que si pueden venir, que lo hagan sin pensarlo porque nos cambió la vida. Me da mucha alegría. Recuperamos a nuestro hijo y sé que va a ir avanzando más. Claro que sí. Un diagnóstico no es un pronóstico. Y te lo digo, yo hasta las tazas lo tengo escrito, pero es porque lo vivo. Y los papás que vienen acá lo viven. Se puede cambiar. Se puede. Nuestros niños no tienen límites, pero nosotros como padres tampoco los podemos tener. Tenemos que retarnos a nosotros mismos, retar nuestro ambiente, retar a nuestros médicos, retar todo. ¿En qué sentido? No decir que eso no funciona. No, leer. Poder decir a un neurólogo, bueno, gracias por su tiempo. Y simplemente irte y decir, él no sabe. Buscaré a uno que sí, porque siempre va a haber uno que sí. La ciencia está avanzando. Mira, de este documental de Netflix que tiene que ver con la microbiota. Impresionante. Impresionante, está buenísimo. Gente, mírenlo, los secretos The Secrets of the Gut en Netflix. Ya esto es Voz Populi. Sí. Persona que te diga que el microbioma no tiene nada que ver, persona que no se actualiza. Así que nada, les agradezco de todo corazón. De verdad, y Adriano tiene unos papás espectaculares y yo sé que él va a seguir evolucionando con la ayuda de Dios cada día más. Que esté muy bien.